Allan Poe es un referente de la novela negra. No. Allan Poe es el que inventó la novela negra. Con los dos delitos con los dos delitos que investiga Monsieur Arsenio Lupin, que son la carta robada y el misterio de Marie Roget, si mal no recuerdo, no me acuerdo si hay otro, pero con eso inaugura a los detectives. Es el primer detective racional, científico y es el modelo de todos, es el modelo de absolutamente todos, desde Sherlock Holmes hasta los más nuevos detectives que usan escritores como mi queridísimo Leonardo Padura o cualquiera de ellos. Edgar Allan Poe inventa eso, pero de manera clarísima, en la carta robada sobre todo. La carta robada es un encaje precioso de razonamiento y de lucha de intelectos entre quien esconde la carta y el detective Lupin. Y el caso de Marie Roget es aún más relevante, aunque algunas personas lo consideran, y probablemente lo es, literariamente inferior, porque parte de un misterio real, el misterio de Mary Rogers. Entonces, lo que hace él es ubicar la muerte de Mary Rogers en París y la encuentran ahogada en el Sena, cuando Mary Rogers es encontrada en otro lugar, en otro río, en otro lago, muerta, y trata de descifrar un crimen real disfrazándolo de un crimen literario para poder poner a prueba los poderes de su escritor. En Marie Roget no aparece Arsenio Lupin, es en Los crímenes de la calle Morgue, que también es una maravilla de todo lo que después admiraríamos en el detective, ahora se olvida, de Agatha Christie o en Sherlock Holmes. El momento en que se descubre al asesino en la calle Morgue es espectacular, te quedas como, ¿cómo? Claro, todo encaja, pero yo no me lo imaginaba porque el detective y el autor eran mucho más listos que yo. Entonces, esas son el misterio de Marie Roget, de alguna forma prefigura cierto tipo de literatura, pero el detective de novela negra que luego hicimos todos, excepto yo, porque no tenía detective. En mi primera novela al detective lo matan a la mitad, entonces ya hubo que investigarlo por otro lado, pero sí es Arsenio Lupin. Entonces, por supuesto, Edgar Allan Poe inventa eso, inventa muchísimas cosas más. Es uno de los personajes más impresionantes en su genio literario, en su genio de musicalidad, del lenguaje. A mí me impresiona enormemente. Yo creo que es de los cuando la gente me dice, ¿yo por qué tengo que aprender inglés para leer Edgar Allan Poe en inglés? Sobre todo su poesía.